Candidatos del poder fáctico, algunos dirían, algunos perciben también, hablando de políticas anticorrupción. Sin embargo, pudieran ser los más señalados. Vamos a terminar con este tema. Impresiones, Harold, por favor. Bueno, tenemos unos meses que van a ser, creo, de mayor entusiasmo para los candidatos, porque van a pretender poner todo su esfuerzo y empeño para pretender vender lo que no son. La encuestocracia va a seguir poniendo los punteros, va a seguir vendiéndonos gato por liebre, como se dice popularmente, pero yo creo que a nosotros ahora nos toca estar atentos y pendientes para intentar responderles. Y la mejor forma de responderles a ellos es el 10 de abril, no votando por ellos. Sí, es verdad lo que dice Harold. Yo voy sobre la concentración de cada una de las cosas que han prometido, ¿no? Yo creo que la sociedad civil tiene que tener la responsabilidad de hacerle seguimiento a cada uno de estos, ¿no? Vamos a ver, poco a poco irá calentando la campaña. Algunos ya empiezan a sacar el sainete y empiezan a cruzar sainetes. Pero creo que en este tema, que es un tema puntual, otro fundamental también es la lucha contra el narcotráfico en un país donde empiezan a colarse en las listas. ¿Percepción que habrán narcocandidatos hablando de anticorrupción? Verónica Mendoza lo ha colocado en la agenda, ¿no? Una preocupación que no deja de ser pertinente, pero no deja de llamar la atención la tentativa de Alan García, por ejemplo, de insistir en el tema de los indultos, ¿no? O sea, es decir, de que debería crearse una comisión conformada por la Iglesia para ver este tema, siendo de que, claro, García ha sido acusado por esa temática, pero lo que llama también la atención es de que también un candidato con mucha falta de credibilidad es Pedro Pablo Kuczynski, dada la situación, ¿no?, de renuncia de su nacionalidad. Hasta ahora no se sabe si realmente renunció, no ha habido ninguna declaración, además de una serie de acusaciones a su entorno por corrupción, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la opinión de nuestros panelistas, pero ahora vamos a escuchar al público. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, bienvenido. Esto es Hable Pueblo. Buenas noches con el panel. Hola JJ, ¿cómo estás? Gracias por Aquí llamar. te habla un ama de casa. Adelante, por favor. Ya está cansada de tanta corrupción. Realmente no hay un candidato que valga la pena. Todos hablan mentiras. El único candidato que es más o menos rescatable para mí es el candidato Barnechea y por ahí Popis Olivera. Okay. Pero realmente todos quieren llevar agua para su molino, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar. Brevemente, adelante, le escuchamos. Aló. Gracias por llamar, adelante. Ya, señor, buenas noches. Buenas noches. Quisiera opinar. Escucho yo al panel cuando dice que Alberto Fujimori destruyó la constitucionalidad y que aquí los periodistas dicen la verdad. Y yo voy a decir, señor, ni un periodista dice la verdad, ni los medios de comunicación dicen la verdad, puesto que todos los gobiernos después de Fujimori rompen la constitucionalidad y nadie hace absolutamente nada. La OMPE, por ejemplo, ¿cómo permite que gobiernos como Alan García, como Alejandro Toledo, como Ollanta incluso, señor, sigan o piensen, bueno, Ollanta va a terminar su gestión, pero estos gobiernos piensen, después que han ido contra los derechos humanos, piensen en seguir siendo gobiernos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos ha quedado claro lo que piensa. Buenas noches, gracias por llamar. Adelante, le escuchamos. Muy buenas noches. El sistema de corrupción, eso no va a solucionar, a no ser que cambiemos el sistema, porque lo que es sistema de gobierno, como se está haciendo cada 5 años, no sirve y siempre va a ser igual. Lo que tenemos aquí es cambiar y tendremos que entrar en otro sistema y ya tener pues un... Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches, Señor brevemente. director, le saluda Cecilio Pérez Valencia, más conocido como el Chicote. Hace 2 meses atrás he hecho llegar a usted un documento donde estoy pidiendo cadena perpetua para todos los presidentes, alcaldes corruptos que no cumplan con su promesa electoral. Proyecto de ley que no quiere aprobar el Congreso, mientras tanto los corruptos siguen engañando al pueblo, robando al pueblo, y aquí nadie hace justicia al pueblo. Muchas gracias, el pueblo está indignado.
cadena perpetua, nadie hace justicia, por favor. Yo creo que tiene que haber algún tipo de sanción. Por ejemplo, PPK hoy habló de la ficha limpia, pero lo habló de una forma tan tímida porque realmente desconoce el asunto. Viene copiando esa iniciativa que fue aprobada en Brasil recientemente, ¿no? Donde los candidatos que tienen acusaciones, sentencias específicamente en primera instancia, no podrían ser candidatos. PPK no la supo explicar, obviamente, en este tipo de eventos, porque no conoce, entonces, pero yo creo que es muy importante. O sea, bueno, Olivera también está pidiendo que, de ser el presidente, darle una ley para que no haya inmunidad presidencial, ¿no? Pero en realidad, hacer propuestas también se ha convertido en una especie de ejercicio como para encantar a la gente, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Eso también es lo que se dice. Y de los candidatos que tenemos, en realidad, incluso hasta Verónica, que de repente puede ser la menos sucia, por usar un término un poco fuerte, también tiene un pasivo en su lista. Yo no soy un conservador, pero pueden acusarme de eso si quieren, al llevar a Ángela Villón, que es una meretriz, al Congreso. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso le dé un ejemplo a los niños y a los jóvenes, ¿no? No, pero yo no creo que sea un problema llevar una meretriz. Yo creo que cualquier empleo se debe ejercer con dignidad. El asunto no es ese. El asunto yo creo que está específicamente en otras listas donde hay gente que está cuestionada éticamente. O sea, por ejemplo, por casos de corrupción. Veamos, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski en Piura, el presidente regional ha sido acusado, por flagrante corrupción y está, a pesar de haber dicho de que es mejor tener una meretriz en el Congreso que tener pues, a un corrupto en el Congreso, en el Legislativo. Bueno, ahí la cosa va poniéndose a calibres gruesos. Sin embargo, yo quiero llevar a esto, Víctor Raúl, si me permites. Sí. Por ejemplo, Ricardo Belmont ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención y te la pongo ahí. Tenemos candidatos que se parecen a las mises, las maquillan, las producen y les ponen un discurso, ¿no? Si este señor dice, yo voy a ofrecer, no sé, lucha contra la corrupción, voy a poner tanto de presupuesto, el otro viene y dice, yo voy a poner el doble. ¿No? Y eso nos hace sentir que son poco creíbles. Sí, pues. No se equivoca Ricardo Belmont cuando lo dice. Ahora, restringir eso dentro de la política, sí, es penoso, pero se ha estado dando durante esta campaña restringido a eslogans. O sea, las personas finalmente se vuelven eslogans de campaña. Alguna vez recuerdo un dicho, era que un mar de palabras, un dedo de profundidad. Yo creo que en una personalidad que solamente la maquillas para presentarla, incide mucho ese formato, ¿no? No tiene mucho que decir, se restringen a eslogans, sí. y a eso se restringe la política. ¿Y el ¿no? elector está creyendo en eso? Es que se reducen a hashtags, ¿no? Entonces, cuando Julio Guzmán, por ejemplo, ya que hablas de maquillaje, me recuerdo a este señor que es el financiado por UNIC. Okay. Entonces, y dice, yo soy peruano y paro a los corruptos. ¿Y? Vamos a ver qué opinan las personas. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Solamente quería decir que el único que se salva de la corrupción es, creo, Verónica Mendoza. Bueno, muchas gracias, su punto de vista. Gracias por llamar. Brevemente, le estamos escuchando. Buenas noches. Sí, adelante, por favor. Sí, gracias. Entonces, señores penalistas, una sugerencia nada más quiero decirles. Sí, adelante, aquí por favor. Los candidatos que están haciendo, ellos no tienen la culpa. Solamente lo que tienen la culpa son los ciudadanos que, conociendo cómo ha pasado y cómo ejercen, cómo han gobernado al pueblo peruano, yo ya tengo 80 años y cumplido y conozco estos mentirosos. Muchas gracias. Tengo 80 años, dice este señor. El pueblo y los tiene culpables... la culpa sobre conocer, de se vuelve a reelegir. Muchas gracias, caballero. Muchas gracias. Tengo 80 años. Los culpables no son estos sinvergüenzas, sino nosotros que votamos por ellos. Gracias por llamar. Le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Muchas gracias. Y a los panelistas. Vamos a tratar de distinguir ahí, los panelistas, quién es corrupto y quién es ladrón y quién es delincuente. Porque estamos hablando de corrupto, cuando ellos son los políticos, todos los políticos, mira que han hecho la cruzada, todos esos son ladrones, no corruptos. Corruptos a la vez también porque pagan a los jueces. El que pagan a los jueces son corruptos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, bienvenido, le estamos escuchando, adelante. Buenas noches. Brevemente, por favor. Opinar sobre el debate, para mí el mejor, las propuestas, con la corrupción, el señor Paco Rivera. A ver, no le pude entender, bueno.
La gente indignada, molesta. Este señor dice, tengo 80 años. Aquí los culpables no son esos. Los culpables somos los que votamos por él. También hay, discúlpame, Harold, que te interrumpa, también hay, en la sociedad peruana tenemos un viejo problema de elegir mal y después ponerlos en el paredón y juzgarlos. Muy bien. Evidentemente hay gente que en la función pública lo hace mal, sí, pero también hay gente que lo hace bien, a la cual no se le vuelve a elegir, o que los medios de comunicación no le genera mayor despliegue hacia las cosas que dice. Eso también creo que es importante. Carlos Santander. Bueno, o sea, la gente está indignada porque la política en elecciones funciona así, de esta forma. Es de que el sistema político coloca en una vitrina candidatos tan malos que la población, la ciudadanía tiene que escoger por productos de esa calidad. Entonces, ¿cómo uno no se va a indignar si lo que se vende, ¿no es cierto?, se coloca en la vitrina, son candidatos prácticamente de muy mala calidad, ¿no? Candidatos tóxicos. Y cuando tienes, por ejemplo, a una ciudadanía que no está iniciada políticamente y viene la encuestocracia y te pone adelante a los 5 que no son los mejores, entonces con esa idiosincrasia de que voto seguro, entonces ves estos 5, tú quieres votar por otro, pero ese otro no aparece en las encuestas, no quieres despreciar tu voto y votas por cualquiera de ellos. Conclusión en 5 segundos. Tenemos que saber reconocer cuáles son los candidatos que nos representan y en el marco de eso impulsarlos de una forma sostenida, ¿no? Y integrarnos de una forma hábil y rápida en la campaña, ¿no? 4 segundos para terminar el tema. Dar un voto de castigo a los mentirosos. Cierto. ¿Qué opina usted, por favor? Sí, la elección va a ser el 10 de abril y la mejor lección para estos señores que creen que pueden manipularnos y engañarnos va a ser no votando por ellos. Mucha gente se va a jalar los pelos el 10 de abril. Sin embargo, este escenario se mueve a algo mucho más específico. Hay muchos ciudadanos que perciben que el proceso electoral podría estar siendo manipulado por corruptos que han o que habrían captado ingentes cantidades de dinero durante el tiempo en el que estuvieron en el gobierno y con ese dinero ahora metidos en las rejas siguen manipulando y hacen aparecer es como que crean la escenografía para hacernos creer de que han salido del escenario. Señor director, presente usted el segundo tema para esta noche. Directivas detrás de las rejas. Podría aplicarse muy bien al caso del señor Fujimori, Harold. Sí, claro, cuando tienes a un hombre que está recluido por delitos de lesa humanidad, que ha tenido 653 visitas de agosto a octubre, entonces tú no puedes ser tan ingenuo de pensar de que esos señores han ido a visitarlo para ver cómo está de salud. Y más aún cuando se viene una elección. Promedio 700 personas que no van a contarle chistes, supongo. No, pues, es evidente que desde los Borbones, ¿no? Desde el fútbol barbadillo, discúlpame, se concentra el Comando Nacional de Campaña del Fujimorismo. ¿Tú crees que el hombre ahí hay un comando instalado con gran capacidad de recirculación dentro de la conformación de la lista parlamentaria y que desde ahí, imagino con la experiencia de Alberto Fujimori, están tratando de impulsar a Keiko Fujimori. Eso no me queda absolutamente Carlos ninguna Santander, duda. nos venden la idea de que Fujimori está tejiendo mantelitos con su crochet. Sí, o sea, decir, en primer lugar, todos los peruanos somos iguales ante la ley. Inclusive aquellos que están detrás de las rejas deben de cumplir con una sentencia judicial. Ahora, el problema está en que, o sea, se le suspendió los derechos civiles y políticos a Alberto Fujimori. Y él, o sea, no estamos hablando de cuestiones civiles, estamos hablando de derechos políticos. Y él continúa, obviamente, o sea, mandando directivas para encaminar supuestamente, ¿no?, a su hija, lo que realmente es nefasto para la democracia, porque al final de cuentas hay una diferenciación muy clara, beneficios para unos y no beneficios para la gran mayoría, ¿no?, de aquellos que están prácticamente detrás de las rejas. Este no puede ser un país donde la ley se aplica de forma desigual y de forma asimétrica. Los cálculos más conservadores habrían dicho que lo que se robó durante el tiempo de Fujimori fueron 1.800 millones de dólares. Hay otros que dicen que serían 6.000 millones. Con ese dinero es muy fácil que alguien haga una campaña desde una prisión, ¿no? Por supuesto. Y no solamente por lo que la prensa ya ha podido informar. Hay declaraciones, por ejemplo, una de las visitas del ex gerente general del gobierno regional de Puno, Juan Cairo Rojas, dice que Fujimori le propuso si le interesaba apoyar la candidatura de Keiko. Entonces, cuando Keiko dice que su papá no la apoya y que ella está más bien contra lo que sucedió en el gobierno de su padre, es una absoluta mentira. Y cuando esta ala dura del Fujimorismo, estas señoras que fueron presidentas del Congreso, congresistas o ministras,
supuestamente tienen esa capacidad de renuncia y se van de aquella lista que están pusiendo el Congreso, entonces no es más que una pantomima temporal. ¿Renuncias? ¿Las renunciaron? ¿Una pantomima que es creíble? Víctor Raúl. Es parte de la negociación política, de seguir construyendo el marco y que asumamos nosotros el cuento de que se está tratando de cambiar las cosas, ¿no? Pero regresando justo al inicio, porque era importante decir, no olvidemos que Fujimori en 10 años construyó una nueva clase económica en el Perú. O sea, los fondos fuera del latrocinio que se cometió en el país se solventa en nuevos ricos. Durante 10 años hay gente empoderada realmente en el sector económico que podría financiar cualquier campaña, ¿no? Yo creo que eso sí. Bueno, o sea, claro, ¿no? El incentivo de la ausencia de Estado, obviamente que los ricos pueden surgir, obviamente. O sea, eso es un capitalismo depredatorio, un liberalismo primitivo. O sea, lo que hizo Fujimori es simplemente despertar los más bajos instintos del capitalismo peruano, o sea, así, y precarios sobre todo. Hasta el día de hoy nosotros podemos observar que el 70% de la población en el Perú se encuentra en una situación de informalidad y restringir sus derechos laborales, muchos de ellos. Sí, claro, Fujimori construyó una plataforma informal que en realidad fue el capital social que tuvo sosteniéndolo durante los 10 años. Por eso es sorprendente cuando intenta reelegirse que haya habido un sector de la población dispuesto todavía a votar por él. Cuando tú hablas de sectores de la población me preocupa, Víctor Raúl, porque parece que el producto bien empacado, han lavado a la candidata con lejía y no las venden. Sectores informados de alguna manera pueden entender lo que está pasando. ¿El gran elector se va a comprar ese producto? Esperemos que no. Eso depende de los medios de comunicación y los constructores de opinión para esos espacios que la publicidad y los eslogans están llenando en la mente de la gente, nosotros podamos de forma inteligente sopesar, ¿no? Estamos en problemas entonces. Claro que sí, por favor. Sí, o sea, es decir, el fujimorismo está fundamentalmente establecido en el segmento D y E. Entonces, y el segmento D y E, donde el Estado aún no ha tenido una gran repercusión después de la transición en el año 2000. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay una cierta nostalgia por el fujimorismo de Alberto, ¿no? De Alberto Fujimori, por cuenta de que recuerdan que le puso la luz, que le puso la escuela, la canchita de fútbol. Entonces, claro, o sea, obviamente que la gente quiere saber, ¿no?, de obras materiales y no simplemente de discursos muchas veces demagógicos. Lo que la democracia no ha conseguido realmente traducir en términos concretos, que es prosperidad para todos los peruanos. La pobreza puede haber disminuido, pero la calidad de vida, o sea, es cada vez mucho más precaria en el país. Fujimori es el gran titiritero detrás de las rejas. Ajá, buena pregunta. ¿Qué opina usted? Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Brevemente, por favor. Aló, buenas noches. Buenas noches, sí, desde Tumbes. Gracias por llamar desde Tumbes, le escuchamos. Permítame opinar. Buenas noches, permítame opinar desde Tumbes. Pero me parece que toda la situación, todos los males que vive el país son consecuencias de quienes ya nos gobernaron. El Perú necesita de gente nueva, como la compañera Verónica Mendoza. Gracias. Bueno, muchas gracias. La gente tiene por ahí sus apreciaciones. Gracias por llamar. Brevemente, adelante, le escuchamos. Aló. Breve, por favor. Aló. Sí, adelante, le escuchamos. Ya, mire, si se trata de limpiar la corrupción, apliquen pues lo que se aplicó en China, ¿no? ¿Por qué no se llevan de la inteligencia de Mao Zedong cómo limpió China de toda la corrupción, ¿no? Y vas a ver que Perú va a quedar la mitad nomás. Pena de muerte la mitad. Gracias por llamar. Bueno, por favor. No se puede apelar a la barbarie, menos aún en el siglo XXI. Cuando Carlos Hugo Santander hablaba que el colchón electoral de Keiko estaba en los sectores E y D, eso es cierto, pero no olvidemos también que el gran pilar del fujimorismo estuvo en el sector A. Entonces ahí viene ese dicho en el que los extremos se parecen. O sea, es verdad, ellos son los que votan por Fujimori, pero quienes bancan a Fujimori es el sector A. La CONFIE y el... Me ha llamado la atención la última llamada. Pena de muerte para los corruptos. Y en China se aplica. Ahora, Harold dice, es un tiempo de la barbarie. O sea, ¿qué sucede? O sea, si uno intenta reafirmar eso como una propuesta dentro de un contexto democrático, eso podría ser denominado populismo penal, ¿no? O sea, demagógico. O sea, estamos circunscritos a las cortes, a las convenciones, ¿no? Y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no es viable, eso sería una mentira. Lo que yo sí creo es de que justamente fortalecer el sistema, tanto de control y fiscalización, desde el ámbito más amplio, tanto en el ámbito
intraórganos, interórganos, en todos los diversos, en las diversas instancias del sistema político, funcionaría de una forma de que limitaría, sí, corruptos en el país. Víctor Raúl. Suena profundamente popular. Populista, para ser, Sí. para ser exacto. Toca una fibra muy sensible, ¿no? Sí, demasiado, en pleno siglo XXI, y no es funcional para una democracia como la nuestra, que está en construcción, que aún es adolescente. ¿no? Tan precaria que es el Poder Judicial. Sobre la autoridad de quién puedes decirle al otro que, que por delinquir merece la muerte. O sea, pero eso connota una gran indignación de la población, ¿no? La indignación está. El problema es que esa indignación no ha sido articulada en un frente que reúna, ¿no?, esta cólera, esta desazón, este desgano incluso por participar en política, porque tienes tan sucia la política que pues a estas personas prefieren estar disparando de atrás, pero no comerse el pleito. Entonces, volviendo al tema de Fujimori como el gran titiritero, lo primero que habría hecho es sacar algunos alfiles para blanquearse un poco. ¿Y cuál sería el paso a seguir? Bueno, acelerar sobre terminar de aplanar cualquier argumento contrario a la implementación de su plan de campaña, ¿no? Yo imagino a una Keiko siguiendo mandando gestos relacionados a ir carcomiendo su antivoto, ¿ya? Pero poco a poco, de acuerdo, como pase la campaña, imaginen esa segunda vuelta, porque los apetitos de los que ahorita actualmente están, o han pasado, o parecen haber sido relegados, necesariamente van a florecer inmediatamente después de que pase la segunda vuelta, porque se proyectan ya como ministros algunos o como altos funcionarios del Estado. Claro, o sea, Keiko lo que está haciendo, Keiko está siguiendo el manual de una campaña electoral de una forma muy correctamente, ¿no? ¿Qué pasa? Aquellos que se fueron, o sea, simplemente van a volver como ministros. No olvidemos que el fujimorismo va a tener una bancada parlamentaria, tal vez que va a ser la más grande. Eso le va a dar poder de negociación, o sea, es decir, para poder dar estabilidad al próximo gobierno, obviamente que la vamos a ver con empleo a Marta Chávez y otras figuras, ¿no es cierto? Metidos en la dinámica. Sin duda. Gracias por llamar. Buenas noches. Adelante, le estamos escuchando. Este es Habla el Pueblo. Buenas noches. Sí, bueno, yo quisiera opinar, no sé si ustedes han percibido, de que a la candidata, que prácticamente es la única que es confrontacional y dice las cosas de frente, que es Verónica Mendoza, los medios de comunicación no le dan mucho espacio, y si le dan un espacio es para contradecirle o tratar de desvalorizar sus opiniones. Muchas gracias. No sé si se percibe. Nos ha quedado claro su punto de vista. Buenas noches, gracias por llamar. Brevemente, por favor. Bueno, yo pediría, por favor, de que, buenas noches, primero, sí, adelante, analicen el tema de la CONFIEP, porque si nosotros queremos ver en el contexto de la política cómo se financian estos, hay que ver la raíz de las cosas, ¿ya? Eso es lo que quería opinar. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por llamar, le estamos escuchando. Aló, buenas noches. Por favor, Víctor Raúl, me parece interesante lo que dice la última llamada. Hay que ver el tema de la CONFIEP vinculado a una candidatura en particular. Y tú decías, Fujimori creó una clase económica, por llamarla de alguna manera, que es la que le banca ahora. Es verdad. Ahora, claro, la CONFIEP, ¿no? Como una gran central de empresarios que tiene el país. Pero yo creo que es un poco más amplio que eso, ¿no? No necesariamente son los ricos del país, sino que gente que en parte dirigente también es parte intermedia que tiene muchísimos recursos, ¿no? Y que su origen es popular, ¿no? Su origen es popular y que ahora les permite bancar cualquier candidatura, ¿no? Más aún la de Alberto, la hija de Alberto Fujimori. El peligro con Keiko Fujimori es que, así como el APRA, el Fujimori tiene también un aparato muy bien estructurado y que son disciplinados con las directivas que les dictan desde la prisión, Alberto Fujimori. Cuando tienes una candidata que tiene maquinaria, que tiene estrategia y que tiene una estructura de partido, porque el fujimorismo se le podrá decir todo, pero sí ha logrado consolidar un partido. Y tiene economía. Y tiene economía, y tiene plata, que es para una campaña lo más importante. Entonces, corremos el riesgo en realidad de que si los medios responsables de información no recuerdan qué fue el fujimorismo, no ponen en la pantalla los crímenes del fujimorismo, se vuelve a repetir la historia. Por favor. Sí, pero tal vez entre todos los candidatos quien tiene tal vez la más clara evidencia de financiamiento del poder económico es PPK. O sea, en su círculo, ¿no?, más cercano está
Alfonso Grados, que es el brazo derecho de Carlos Rodríguez Pastor, que es el dueño de Interbank. Entonces, Sayambal pues, sería pues, un niño de teta al lado del financiamiento que podría tener Julio Guzmán. Entonces, yo creo que ese tipo de apoyos realmente dejan mucho que desear, descalifican la democracia, ¿cierto? Y obviamente tornan el discurso de candidatos que se denominan, ¿no?, peruanos por el cambio y al final es peruanos por lo mismo, ¿no? Ahora, anecdótico eso de que la mano derecha esté tan cerca a PPK, ¿no? Porque no olvidemos la página 11 en la que dos reconocidos, el padre del dueño de Interbank salió por la frontera del Perú con el Ecuador acompañado de actual candidato PPK. Así que, bueno, la ambición nuevamente los vuelve a reunir de alguna u otra forma, ¿no? Sí, para tocar a Fujimori y a PPK. ¿No? La gente llama y menciona a Verónica Mendoza. Verónica Mendoza también se puede decir que es un producto que está prácticamente siendo de lavandería, porque quienes están detrás de Verónica son los dinosaurios de la izquierda, los que estuvieron con Ollanta, los que estuvieron con Villarán y los que estuvieron con Velasco incluso. Entonces hay peligro en todas partes. La responsabilidad de nosotros es informarnos bien y votar un voto realmente de conciencia. Julio Guzmán en este escenario. No, pues Julio Guzmán es un producto de laboratorio y como tal tiene fecha de caducidad. Y yo creo que ya empezó a agotarse con esta entrevista que le dio al Comercio, en el que pues no sabe ni siquiera responder cosas básicas que terminaron de sepultarlo después de haber afirmado que su señora es quien le para la olla. Sí. Y aquí se abre un escenario, porque parece que hay pulpos, hay poderes oscuros detrás de cada candidato, entonces solo vemos el mascarón de proa. Perdón. Sí, vemos así como cascarones nada más, candidatos. Sí, claro. O sea, detrás de estos candidatos hay intereses muy claros. Es decir, no es por la... O sea, cuando uno se pregunta qué hace Alfonso Grados dentro de Peruanos por el Cambio, ¿qué hace? ¿Lo hace voluntariamente como un ciudadano interesado por el cambio en el país? No, obviamente que está vigilando los intereses del sistema financiero peruano, obviamente, velando por los intereses de Carlos Rodríguez Pastor. Conclusión en 5 segundos. Con el fujimorismo, nunca más. Hay que tener mucho cuidado porque hemos sobrevivido a una de las décadas más siniestras de nuestra historia y volver a repetir eso le haría mucho daño al futuro de este país. Víctor Raúl. Repito, con el fujimorismo debemos concentradamente, los demócratas, no perderles el paso, porque hay una red clientelar que espera el retorno de Alberto Fujimori y su hija al poder. 3 segundos. Bueno, o sea, yo creo que hay que estar extremadamente informados para justamente castigar a todos esos mentirosos que se declaran honestos. Lucha con firmeza.